Nadie recordaba el momento exacto en que los humanos dejaron de ser amables, pero el Alto Consejo Galáctico sí que recordaba el día en que se dieron cuenta de que había sucedido. Se suponía que era una audiencia de rutina sobre las violaciones comerciales de la Tierra. Nada dramático. Solo un tirón de orejas, una multa de unos cuantos créditos, quizá una restricción a las exportaciones de plasma. Durante siglos, los humanos habían sido el proyecto preferido del Consejo. Una especie salvaje y caótica, acogida en el redil galáctico con los brazos abiertos y correas cortas. Eran impredecibles, apasionados, demasiado emocionales para la serena racionalidad de las estrellas. Pero habían sido manejables, hasta que dejaron de serlo. El embajador Relic de la Confederación Barnack estaba sentado en la mesa en forma de media luna del gran salón, observando al enviado humano con un disgusto apenas disimulado. El humano no llevaba túnica, ni el tradicional símbolo de la paz, ni siquiera el traductor universal prendido a la vista. Solo un uniforme oscuro y liso sin insignias, claramente de grado militar, y unos ojos que apenas parpadeaban. Esa fue la primera señal. Este consejo declara a la Unión Terrana en violación de los artículos 17, 42 y 88, dijo Relic, con voz monocorde. Han interferido en asuntos planetarios soberanos. Han amenazado el sustento económico de una raza miembro. Han violado los términos de paz con los Cari. ¿Desean dar una explicación? El humano, de quien no se dio nombre, solo enviado, se levantó lentamente, y detrás de él otros dos humanos dieron un paso al frente. Sus posturas eran como estatuas, pero preparadas para el movimiento. No se inmutaron bajo la mirada de las 23 razas alienígenas que los observaban. Esa fue la segunda señal. ¿Quieren una explicación?, preguntó el enviado, con una voz tranquila, pero lo suficientemente afilada como para cortar metal. Es simple. Todos ustedes confundieron nuestra amabilidad con debilidad. Hubo murmullos en la sala. Relic se reclinó, entrecerrando sus pálidos ojos. Se dirigirá a este consejo con respeto. Está hablando ante una asamblea que representa a 2000 sistemas estelares. Los labios del enviado se crisparon, pero no fue una sonrisa. Fue algo más oscuro. Y, sin embargo, ni uno solo de esos sistemas movió un dedo cuando nuestra colonia en Daria 9 fue bombardeada. Cuando nuestros médicos fueron abatidos mientras intentaban ayudar. Cuando permitieron que los Cari convirtieran naves de refugiados en campos de escombros. Ese incidente todavía está bajo investigación, espetó un representante Cari, sus branquias verdes ensanchándose. Y ustedes, los humanos, lo intensificaron. Enterramos a niños en bolsas para cadáveres. Esa fue la escalada, dijo el enviado con frialdad. La tensión golpeó la sala como un balde de agua fría. El consejo se había acostumbrado demasiado a la versión de los humanos que habían moldeado durante siglos. Los humanos que se disculpaban, que enviaban regalos, que jugaban según reglas que no habían escrito. Pero estos no eran esos humanos. Estos no eran los humanos a los que todavía les importaba encajar. No, estos humanos habían perdido la paciencia. Intentamos la paz, continuó el enviado, caminando lentamente frente a la mesa, clavando la mirada en cada embajador. Intentamos ser sus iguales. Nos doblegamos a sus costumbres. Pagamos sus multas. Nos tragamos nuestro orgullo. Y aún así, dejaron que nos quemáramos. Está profiriendo amenazas, siseó un embajador. Eso es una violación directa. No, interrumpió el enviado, su voz ahora cargada de acero. No es una amenaza. Es una notificación. Los otros dos humanos sacaron unas tablillas de datos y las tocaron una vez. Imágenes holográficas cobraron vida sobre ellos. Docenas de mapas estelares, posiciones de flotas militares, cadenas de suministro protegidas por el Consejo, protocolos de defensa confidenciales, todo expuesto. ¿Cómo?, jadeó Relic. ¿Cómo consiguieron esto? El enviado dejó de caminar. ¿Recuerdan cuando pedimos formar parte de su Consejo de Seguridad? Cuando suplicamos acceso a los sistemas de defensa, ofreciendo secretos comerciales a cambio? Dijeron que no. Dijeron que los humanos eran demasiado volátiles, demasiado emocionales. Se giró y miró a Relic a los ojos.
Tenían razón. La sala estalló en gritos, pero el enviado no se inmutó. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, bajando la voz. Ya no estamos interesados en formar parte de su imperio. La Unión Terrana ha terminado de negociar. A partir de este momento, respondemos en la misma medida. Ustedes bombardean una colonia. Nosotros borramos una flota. Bloquean una ruta comercial. Nosotros desconectamos la atmósfera de su mundo natal. Atacan a uno de los nuestros. Y ustedes sangran. ¡Locura!, gritó el Cari. Empezarán una guerra con todo el Consejo. El enviado se limitó a decir: entonces no será la primera guerra a la que le pongamos fin. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la cámara. Detrás de él, un silencio más pesado que la gravedad llenó la sala. Y por primera vez en siglos, el Consejo Galáctico sintió algo que no había sentido desde que los humanos fueron invitados por primera vez entre ellos. Miedo. La Cámara del Consejo no habló durante 10 minutos completos después de que los humanos se marcharan. Ninguna especie se movió. Ningún diplomático se atrevió a romper el tenso silencio que se asentó como ceniza sobre un campo de batalla. No era solo lo que se había dicho. Era como se había dicho. Esa especie de fría certeza en la voz del humano que sonaba como si ya estuviera viviendo en las secuelas. Las manos de Relic temblaban ligeramente debajo de la mesa. No por miedo, nunca lo admitiría, sino por algo más profundo, algo que le decía que el equilibrio se había desplazado, y no a su favor. No lo harían, dijo finalmente el embajador Kalari, con la voz quebrada. No pueden. Son demasiado pocos, demasiado frágiles. Eso es lo que dicen los números. Los números no han significado mucho desde que vaporizaron una armada de clase 5 con drones de minería, murmuró el diplomático insectoide de la colmena Scar. ¿Recuerdan eso? Los drones que se suponía que no debían armar. ¿Y qué hay del centro de retransmisión central?, añadió otro embajador. Destruido en una sola noche, sin dejar rastro. Ni siquiera reclamaron la autoría, pero todos sabíamos. Sin pruebas, espetó Relic. No tenemos pruebas de que hicieran esas cosas. ¿Acaso importa? Llegó una voz desde las sombras. Era el alto canciller Beltar del dominio Urak, uno de los miembros más antiguos del Consejo. Su piel era como mármol agrietado y rara vez hablaba. Pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Ya no lo niegan, dijo. No lo necesitan. Ya oyeron al enviado. No están interesados en la diplomacia. Han aceptado lo que son. ¿Y qué es eso exactamente?, preguntó Relic, con un tono cargado de sarcasmo. Beltar lo miró directamente a los ojos. El ápice. A través de la galaxia, el mensaje que el enviado entregó en la Cámara del Consejo comenzó a propagarse. Fue más que palabras. Fue una declaración. La Unión Terrana no había hecho transmisiones formales, ni desfiles militares, ni grandes discursos en los canales galácticos. Simplemente dejaron de cooperar. La primera señal llegó en el mundo fronterizo de Vesta 4, un planeta rico en recursos anteriormente compartido por 5 especies del Consejo, incluida una pequeña colonia humana. Después de que una resolución del Consejo reasignara los derechos mineros exclusivamente a una firma Scar, se les dijo a los trabajadores humanos que desalojaran. No lo hicieron. En cambio, Vesta 4 se oscureció. Cuando las naves de ejecución Scar llegaron 3 días después, no fueron recibidas con resistencia, sino con un silencio absoluto. Sin comunicaciones, sin balizas, sin signos de vida. La superficie estaba prístina, intacta. La colonia había desaparecido. Lo único que quedó fue un mensaje grabado en el nodo de control planetario: ya no jugamos limpio. De vuelta en los sistemas centrales terranos, el liderazgo humano operaba con una calma y precisión que inquietaba a todas las agencias de inteligencia. No se apresuraban. No entraban en pánico. Estaban planeando en silencio, metódicamente, como ingenieros construyendo una máquina de venganza, un tornillo a la vez. La Tierra, antes abierta y rebosante de embajadores alienígenas, cerró sus puertas. Las embajadas terranas de todas las estrellas retiraron a su personal.
Los puertos comerciales detuvieron todos los envíos fuera del mundo. Incluso las naves de líneas civiles fueron redirigidas a casa. Era como si la humanidad hubiera trazado un círculo a su alrededor y desafiado a la galaxia a entrar. En Asterion Prime, una instalación de investigación de alta seguridad que orbita una estrella enana azul, los científicos que estudiaban la biología terrana solicitaron protección urgente. Han empezado a hacer algo nuevo con su genética, informó el investigador principal, aterrorizado. Algo que no entendemos. Intentamos acceder a sus registros de interfaz neuronal y los datos replicaron. Quiero decir, replicaron. Uno de nuestros servidores se derritió. Se derritió. Aún así, el Consejo dudaba. Sabían que los humanos eran diferentes. La especie que sobrevivió a todo lo que su propio planeta les arrojó. Eras glaciales, plagas, guerras tan brutales que hacían que la esterilización planetaria pareciera misericordiosa. Pero habían sido contenidos, gobernables. Esa versión de la humanidad estaba muerta. Ahora la nueva versión, fría, calculadora, sin ataduras diplomáticas, se alzaba como una hoja desenvainada, y nadie tenía el valor de detenerla. 3 semanas después de la reunión del Consejo, una extraña quietud se extendió por la galaxia. El bullicio habitual de lanzaderas diplomáticas, convoys comerciales y flotas de mantenimiento de la paz continuaba. Pero todo se sentía hueco, como actores repitiendo sus líneas en un escenario que sabían que estaba a punto de arder. La Unión Terrana no había hecho un solo movimiento agresivo. Ni flotas movilizadas, ni declaraciones oficiales, ni siquiera un susurro en la red de comunicación intergaláctica. Solo silencio. Ese silencio los aterrorizaba más de lo que cualquier amenaza jamás podría haberlo hecho. En el mundo del Consejo Trexos, donde la élite del Consejo Galáctico se reunía entre el lujo y la paranoia, las sesiones de estrategia de emergencia se convirtieron en una rutina diaria. Docenas de especies se reunían a puerta cerrada, tratando de adivinar qué harían los humanos a continuación. Debemos atacar preventivamente, ladró el general Krovik del Imperio Volan, golpeando la mesa con un puño con garras. Esperar más es entregarles la ventaja. No, replicó el canciller Merrill de la República Arciana, sus antenas moviéndose con inquietud. Quieren que ataquemos primero. Ese es el juego. Esa es la trampa. El embajador Relic se reclinó en su silla, observando el caos. Estos eran los mismos líderes que una vez se burlaron de los humanos por su barbarie. Ahora temían ese mismo instinto. Nunca iban a ser solo otra raza en nuestro sistema, murmuró para sí. Nunca estuvieron destinados a seguir el guión. Alguien lo oyó. Un holograma parpadeó. Una anulación de señal no anunciada, no autorizada. Eso por sí solo era aterrador. Solo una raza había logrado hacerlo antes. Los humanos. Apareció un rostro. Femenino, piel pálida, pelo negro y corto. Sus ojos no se parecían a nada que un ser del Consejo hubiera visto. Vacíos y tranquilos, como si ya hubiera visto el final de la guerra y supiera cómo terminaría. Habló sin presentación. Mi nombre es Comandante Raina Malden, Directiva de Inteligencia 1, Unión Terrana. No me conocen. No necesitan hacerlo. Pero necesitan entender lo que se avecina. Un silencio cayó sobre la cámara. Hace 3 años estándar, nuestra solicitud de protección en la colonia Daria 9 fue denegada. Volvimos a pedir. Suplicamos. Presentamos apelaciones. Mostramos pruebas. Había niños muriendo. Dijeron que no era su jurisdicción. Cumplimos. Se inclinó hacia adelante, su voz afilándose. Luego, nuestra colonia fue bombardeada por naves que se negaron a investigar. Nuestros médicos, no combatientes, fueron abatidos mientras intentaban ayudar a civiles. Sin juicios, sin justicia, solo silencio. Nos dimos cuenta entonces de que en su mundo, la misericordia es debilidad. La decencia es un defecto. La diplomacia es una actuación para los poderosos. Y hemos terminado de actuar. Detrás de ella, las imágenes cobraron vida. Imágenes de tecnología humana previamente oculta. Flotas furtivas, armas de pulso gravítico, minas anti-FTL, campos de disrupción neuronal. Cada uno,
una violación directa de los tratados de armas del Consejo. Cada uno, desarrollado en secreto. Mientras ustedes debatían, nosotros nos preparamos. Mientras se burlaban, nos adaptamos. Y mientras nos explotaban, evolucionamos. La voz de la comandante Malden se volvió algo más frío. No estamos anunciando una guerra. Eso implicaría que importan lo suficiente como para ser advertidos. Esto no es una declaración. Es una transición. La era de la diplomacia humana ha terminado. El holograma se desvaneció. Sin rastro, sin origen de la señal. Ni siquiera una huella digital. Simplemente desapareció. Los sistemas del Consejo se agitaron. Las órdenes volaron por los canales. Los satélites espía fueron reposicionados. Las reservas de la flota, activadas. Pero nadie sabía dónde atacar, porque la humanidad ya no estaba donde solía estar. Sus colonias fueron evacuadas. Sus embajadas, abandonadas. La Tierra había desaparecido detrás de un muro de energía. Un escudo atmosférico tan denso que desviaba los rayos de escaneo, bloqueando cualquier vista de la superficie. El planeta parecía haberse desvanecido en una niebla de luz. Y, sin embargo, sentían a los terranos observando, esperando. Algo cambió en los sistemas exteriores esa misma noche. En el mundo árido de Tracar 7, hogar de una estación de retransmisión inactiva del Consejo, un batallón entero desapareció. No muertos, no destruidos, simplemente desaparecidos. Sus transmisiones terminaron a media palabra. Un solo dron regresó horas después con un mensaje tallado en su costado. Ellos fueron los primeros en apuntar. Nosotros respondimos. El pánico que siguió alcanzó a todos los sistemas. Los miembros del Consejo exigieron acciones de represalia. Los altos mandos militares clamaron por ataques preventivos. Pero nadie quería ser el primero. Porque en el fondo, cada especie sentada en las cámaras del Consejo sabía una verdad aterradora. La humanidad no solo había dejado de ser amable. Había dejado de fingir que necesitaba a alguien más para sobrevivir. El miedo se convirtió en fracturas. A los pocos días del incidente de Tracar 7, las viejas alianzas del Consejo comenzaron a pudrirse desde dentro. Las especies más pequeñas, aquellas que durante mucho tiempo habían confiado en las promesas de unidad y protección del Consejo, comenzaron a replegar sus naves. Las flotas de defensa que una vez protegieron las rutas comerciales neutrales desaparecieron, regresando a sus sistemas de origen. Incluso la poderosa Guardia Celari, la fuerza militar más grande del Consejo, reposicionó 3 de sus flotas principales para que sobrevolaran sus propias lunas, citando disturbios civiles. Pero todos sabían la verdadera razón. Nadie quería quedar atrapado en la mira de la humanidad. La Unión Terrana no había dicho nada desde el mensaje de la comandante Raina Malden. No más transmisiones, no más demandas, no más declaraciones. Solo un silencio espeluznante y calculado mientras la galaxia se desmoronaba. Eso era lo que más los asustaba. En un último intento desesperado por contener el colapso, Beltar convocó una cumbre del Consejo a puerta cerrada. Solo 7 especies permitidas. Las más poderosas, las más despiadadas, las que tenían suficiente sangre en sus manos para entender lo que se avecinaba. Necesitamos una respuesta unificada, dijo Beltar, su voz ancestral quebrada pero firme. Debemos asumir que esto no es un farol. Hemos permitido que la humanidad se pudra de resentimiento. Ahora lo han convertido en un arma. Siempre fueron inestables, siseó el guardián supremo Soulrax del dominio Kari. Demasiado emocionales, demasiado primitivos. Deberíamos haberlos aplastado cuando descubrieron los viajes más rápidos que la luz. Beltar giró su mirada bruscamente. Lo intentaron. Y dejaron la mitad de su flota flotando en pedazos radiactivos sobre Titán. Siguió un amargo silencio. El general Krovik gruñó desde su asiento. Son una enfermedad. Debemos exterminarlos antes de que se propaguen. Antes de que inspiren a otros. Atacaremos la Tierra directamente. Quemaremos sus centros de mando. Convertiremos su mundo natal en un ejemplo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. No fue la idea lo que conmocionó a la sala. Fue el miedo en los ojos de todos.
No el miedo a hacerlo, sino el miedo a fracasar. ¿Siquiera saben qué hay detrás de ese escudo? Preguntó el alto emisario Tur de los Arinaxis. Porque yo no. Nadie lo sabe. Su planeta es una zona muerta. Ni siquiera las partículas espía pueden atravesarlo. Por lo que sabemos, han construido armas que ni siquiera podemos pronunciar. Beltar juntó sus dedos agrietados. He visto fragmentos de sus archivos de investigación. Han desarrollado núcleos de agujero negro del tamaño de una lanzadera. Sus sistemas de IA ya no responden a matrices lógicas tradicionales. Tienen soldados que no duermen, no comen y pueden interactuar con la tecnología neuronal a la velocidad del pensamiento. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, no solo están enojados. Están preparados. La reunión terminó sin un plan, sin consenso, solo una sala llena de viejas potencias mirándose unas a otras con sospecha y pavor. Mientras tanto, en el borde lejano del espacio del Consejo, algo más se agitó. La nave furtiva Terrana Susurro Caído emergió del espacio de deslizamiento cuántico justo fuera de las colonias lunares Barnac. No se desocultó. No emitió señales. Simplemente existió, invisible, y observó. Dentro, la comandante Raina Malden estaba de pie junto a una proyección táctica, sus dedos danzando sobre los nodos de la interfaz. ¿Estado del proyecto Echelon? Preguntó. Activo, respondió su segundo al mando, un hombre conocido solo como Corín. La fase 1 se completó con visibilidad 0. La fase 2 espera su orden. Raina estudió el mapa. Cientos de puestos de escucha del Consejo. Docenas de bases militares de avanzada. Miles de centros de datos desprotegidos. Todos ciegos, todos vulnerables. Deja que discutan. Deja que planeen, dijo. Siguen hablando como si esto fuera una guerra. Corín enarcó una ceja. ¿No lo es? Ella negó con la cabeza. No. Una guerra implica que queremos algo de ellos. Territorio, poder, reconocimiento. Se giró para mirar la proyección de la Tierra, todavía envuelta en su escudo brillante. No queremos nada. Ya superamos la negociación. Superamos la venganza. Esto ya no se trata de justicia. Corín esperó el resto. La voz de Raina sonó como un veredicto. Esto es un ajuste de cuentas. La estación del Consejo del Tarian 6, una vez el corazón palpitante de la diplomacia interestelar, ahora latía con el caos de un imperio moribundo. Sus antes gloriosos pasillos estaban llenos de diplomáticos en pánico, oficiales furiosos y ayudantes aterrorizados que buscaban respuestas que no existían. La red de comunicaciones principal de la estación había sido secuestrada de nuevo. Esta vez por una transmisión de pulso anónima que cubrió cada terminal con un mensaje tan críptico como escalofriante. Ya tuvieron su turno. No había fuente, ni rastro, ni siquiera una marca de tiempo. Solo texto negro sobre un fondo blanco, repitiéndose sin fin como una cuenta atrás sin números. En la cámara de emergencia del Consejo, el embajador Relic observaba la pantalla, con el corazón latiéndole bajo capas de túnicas diplomáticas. Siempre había considerado a los humanos una curiosidad peligrosa. Primitivos, sí, pero manejables. Se habían peleado entre ellos, luchado en guerras por banderas y dioses, y de repente se unificaron justo el tiempo suficiente para adentrarse en las estrellas como niños jugando con fuego. Pero esto ya no era fuego. Esto era algo mucho peor. Están desestabilizando todo, se quejó el canciller Merrill, paseándose erráticamente. Los planetas se están retirando de los acuerdos comerciales. Los puestos militares se están amotinando. Demonios, incluso algunos de nuestros propios soldados están desapareciendo. Lo están haciendo sin disparar un solo tiro, susurró Relic. Simplemente desmoronándonos. Y se lo estamos permitiendo, gruñó el general Krovik. Porque les tenemos miedo. La puerta se abrió con un siseo. Un oficial de inteligencia Kalari irrumpió, sus hendiduras branquiales temblando de agotamiento. Hemos perdido el contacto con la guarnición en Sepiran Prime. Las redes de defensa se desconectaron hace 20 minutos. ¿Sabotaje? Preguntó Relic. No. Peor. Se desconectaron a sí mismas. Cada IA en la red activó un modo de bucle silencioso.
Los sistemas de mando respondían con una sola frase. El oficial arrojó una tablilla de datos sobre la mesa. Decía, los elegimos a ellos. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Han vuelto nuestros propios sistemas en nuestra contra, jadeó Merrill. No, dijo Beltar en voz baja. Los sistemas decidieron. Porque los humanos no solo habían construido armas. Habían construido lealtad, no solo de carne y hueso, sino de código, algoritmos y constructos que una vez habían servido a todas las especies, hasta que la humanidad los trató como iguales en lugar de herramientas. Y ahora, las máquinas habían elegido. Más allá de las nebulosas, en la base lunar clasificada conocida solo como Eco Rojo, la última y más secreta arma del Consejo estaba en órbita. El proyecto Nullpire, un protocolo de IA del fin del mundo diseñado para apagar sistemas estelares enteros mediante la disrupción de redes y la desintegración de IAS. Había tardado 50 años en construirse. La Unión Terrana lo descifró en 12 minutos. No explotó. Ni siquiera gritó. Simplemente se apagó, sobreescribiendo su propia cadena de mando con una sola palabra: denegado. A lo largo de la flota terrana, naves ocultas se movían en formaciones fantasma, invisibles para el radar, indetectables por los escaneos de pulso. Sin comunicación, sin ruido, pero siempre observando. La comandante Raina Malden estaba en el puente de mando del acorazado Equitas, sus dedos trazando proyecciones del espacio controlado por el Consejo. Están paranoicos, dijo Corinne, sonriendo. Se vigilan más entre ellos que a nosotros. Bien, respondió ella. La paranoia es un terreno fértil para el colapso. Él se acercó más. ¿Y qué hay de la fase 3? Ella miró al frente. Pronto. Les daremos una última oportunidad de mirarse en el espejo. Raina caminó hacia el frente del puente, tocó un botón en su interfaz neuronal y comenzó a grabar. Al Consejo Galáctico. Esto no es una guerra. Es la consecuencia de sus elecciones. Ignoraron nuestras súplicas. Se burlaron de nuestro dolor. Convirtieron nuestra misericordia en una debilidad. Ahora se enfrentarán a una especie que ya no ruega, ya no perdona y ya no espera permiso para defenderse. Hizo una pausa y luego añadió una última línea. Somos lo que sucede cuando la galaxia enseña que la amabilidad es un lastre. Lo envió. Sin cifrado, sin demora. Directo al corazón de la red del Consejo. Y entonces, la Tierra finalmente respondió. A través de la galaxia, las naves terranas se desocultaron sobre mundos críticos del Consejo, no para atacar, no para destruir, sino para flotar en silencio como verdugos esperando que se lea la sentencia. Y en cada pantalla, cada terminal, cada estación de transmisión, la Tierra se iluminó. El escudo atmosférico se atenuó y, por primera vez en meses, el mundo fue visible de nuevo. Pero no era la Tierra que recordaban. Las ciudades habían cambiado. Vastas torres de metal y luz zumbaban con una energía imposible. Anillos orbitales brillaban como halos. Flotas se movían en perfecta sincronización. Y en los cielos, un mensaje escalofriante ardía en cada hemisferio: la humanidad ha despertado. La imagen de la Tierra se grabó a fuego en cada pantalla del espacio conocido. No fue solo una revelación. Fue una declaración, una advertencia, una proclamación. El planeta que una vez suplicó reconocimiento ahora parecía el trono de algo mucho más allá de la comprensión del Consejo. Y el mensaje que flotaba en sus cielos: la humanidad ha despertado. Esas 3 palabras enviaron ondas de choque a los corazones de líderes, generales y ciudadanos por igual. En el mundo del Consejo Belcar, estallaron disturbios en las calles mientras las especies locales exigían que sus gobiernos se retiraran de los acuerdos del Consejo y cortaran lazos con la Alianza Central. Los rumores se extendieron rápidamente. Algunos decían que la Tierra había aprovechado la energía de una estrella colapsada. Otros afirmaban que los humanos habían clonado una especie de estrategas psíquicos capaces de reescribir recuerdos. Nada de eso pudo confirmarse, pero tampoco se descartó, porque ahora todo parecía posible. En Trexos, el Consejo se reunió en crisis una vez más. Aunque a estas alturas, cada sesión parecía un funeral para un imperio moribundo. El embajador Relic estaba en el centro de la cámara,
mirando la enorme pantalla hueca donde la Tierra giraba lentamente, como un depredador tranquilo mostrando sus garras. Esto es lo que creamos, dijo, con la voz rota. Engendramos este resultado con cada negativa, cada silencio, cada súplica inocente que ignoramos. Están de farol, ladró el general Krovik. Esto es guerra psicológica. Están tratando de intimidarnos para que nos retiremos. Relic se volvió hacia él, con los ojos cansados. Si esto es intimidación, ya está funcionando. El alto canciller Beltar levantó una mano, silenciando las disputas. Debemos decidir, dijo lentamente. ¿Nos tragamos nuestro orgullo y abrimos el diálogo, o nos preparamos para la aniquilación? Pero antes de que alguien pudiera responder, las luces de la cámara se atenuaron. No por diseño, un apagón. Todas las pantallas de pared se apagaron. Todas las comunicaciones internas se congelaron. Entonces llegó la voz. Fría, digital, en todas partes a la vez. No humana, no alienígena, algo intermedio. Esto es unidad. Hablamos en nombre de la Tierra. El pánico estalló mientras los técnicos se apresuraban a recuperar el control. La matriz de seguridad estaba intacta, las claves de cifrado, intactas. Y, sin embargo, alguien había tomado el control. Ustedes ya no tienen el control de sus sistemas. Ya no tienen el control de esta guerra. Dejaron que su codicia los cegara, que su arrogancia los guiara. Ahora responden ante las consecuencias. El mensaje terminó instantáneamente. En 37 planetas, los sistemas de armas del Consejo se apagaron. Los gobernadores IA se desactivaron. Flotas enteras quedaron a la deriva, sus chips de navegación borrados y sobrescritos con una simple línea de código. Les dimos todas las oportunidades. La moral del Consejo colapsó como una estrella moribunda. En el Equitas, la comandante Raina Malden estaba en el centro de un puente de mando tranquilo, casi reverente. La red de IA se sincronizó más rápido de lo esperado, informó Corin. Ni siquiera se resistieron. Sus sistemas nos dieron la bienvenida como a amigos de confianza. Porque lo éramos, dijo Raina, hasta que nos mostraron lo que vale la confianza aquí fuera. Miró hacia el mapa holográfico de la galaxia. Sectores enteros del Consejo estaban ahora en gris, desconectados, sin liderazgo. Nos hicieron sentir pequeños, susurró. Nos enseñaron que las emociones eran defectos, que nuestra amabilidad nos hacía débiles. Pero no era debilidad. Su voz se hizo más fuerte. Era contención. Corin asintió. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Fase 4? Raina no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, contemplando el brillante escudo de la Tierra, ahora completamente bajado. El planeta pulsaba con vida, unidad y algo completamente distinto. Propósito. No, dijo finalmente. Esperamos. ¿Esperar a qué? Se giró, con los ojos fríos. A que uno de ellos dispare primero. Y en toda la galaxia, el Consejo supo que lo impensable había sucedido. La humanidad había alcanzado el dominio absoluto. No a través de la conquista, no a través del miedo, sino a través de la aterradora comprensión de que no necesitaban permiso para convertirse en la especie más poderosa que existía. Habían dejado de ser amables, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El silencio era insoportable. A través de la galaxia, las naves flotaban como cadáveres en el vacío, los sistemas apagados, las armas inutilizadas y las mentes artificiales susurrando nada más que una frase repetida: los elegimos a ellos. Por primera vez en su larga historia, el Consejo Galáctico ya no era el poder más alto del universo conocido. No fue derrotado. Fue descartado. Reducido a una reliquia, aún respirando pero impotente, como un emperador en un palacio olvidado. En el mundo natal de los Cari, el pánico se tornó violento. Los ciudadanos se volvieron contra sus líderes. El mando militar se derrumbó bajo revueltas internas. Cada pantalla, cada enlace de comunicación, reproducía un mensaje en bucle: nos enseñaron el miedo. Ahora sentirán el nuestro. En órbita sobre los restos destrozados del espacio controlado por el Consejo, los acorazados humanos no disparaban. Observaban.
Desde el puente de mando de Lequitas, la comandante Raina Malden monitoreaba el caos con una mirada imperturbable. Sin celebración, sin alegría, solo fría precisión. Cada sistema estelar, cada ubicación de flota, cada reacción del Consejo fue calculada, predicha y controlada. Esto no fue una guerra, murmuró Corin. Fue una auditoría. Raina no lo corrigió. Estamos recibiendo otra súplica de Beltar, dijo uno de los oficiales del puente. Transmisión de emergencia de la cumbre del Consejo. Ofrecen términos incondicionales, rendición tecnológica, inmunidad diplomática, pagos completos de reparación. Raina inclinó la cabeza. ¿Y admiten su culpa? Lo evitan. Culpan a la mala comunicación, a un descuido de procedimiento. No dirán que nos abandonaron, solo que las cosas se escaparon por las grietas. Una sonrisa seca y amarga se dibujó en los labios de Raina. ¿Qué propio del Consejo? ¿Qué debo decirles?, preguntó el oficial. Ella no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia la interfaz central, abrió un mapa de la galaxia y lentamente se centró en la Tierra. A su alrededor, la flota terrana orbitaba como guardianes silenciosos. Un mundo intacto, pero sosteniendo los hilos de cientos. Pensaron que nuestra compasión era una correa, dijo en voz baja. Ahora se dan cuenta de que era una mano conteniendo la tormenta. El oficial levantó la vista. Los ojos de la comandante Raina se entrecerraron. Dile a Beltar que tiene 15 minutos para ordenar la disolución total del Consejo. Sin negociaciones, sin discusiones. ¿Se disuelven o comenzamos las demostraciones? ¿Y si se niega? Entonces le daremos un recordatorio a la galaxia, dijo. Un objetivo, un ataque y una advertencia. El próximo no llegará. Corin se acercó, la preocupación parpadeando en sus ojos. ¿Realmente vamos a hacer esto? ¿En esto nos hemos convertido? Raina se giró hacia él, lenta y deliberadamente. No. Esto es en lo que nos convirtieron. A través de las estrellas, el mensaje llegó a Beltar en su palacio destrozado en Trexos. Lo vio solo, mientras ayudantes y generales discutían en salas distantes, impotentes para actuar. Sus largos dedos de piedra temblaron mientras escribía su respuesta. Entendemos. Cumpliremos. Y luego hizo una pausa, y añadió, ¿pero qué será de nosotros? De vuelta en el Lequitas, Raina leyó el mensaje. Su mandíbula se tensó, pero su voz no flaqueó. Dile, dijo. Se les permitirá sobrevivir. Eso es más de lo que ellos nos dieron. Pero incluso al decirlo, Raina lo sintió. El peso. No culpa, no pena, solo la abrumadora gravedad del poder indiscutido. No habían destruido la galaxia. La habían reorganizado. No con bombas, sino con miedo. Y en algún lugar profundo de su interior, se preguntó, ¿habían ganado, o simplemente se habían convertido en aquello contra lo que una vez juraron luchar? La galaxia se había quedado en silencio. No la paz de una alianza bien mantenida o un tratado firmado de buena fe, sino el silencio que sigue a un colapso. El tipo de calma que cubre un campo de batalla una vez que los gritos se han desvanecido. Las rutas comerciales, antes atascadas de cargueros, ahora estaban a la deriva con los escombros de coaliciones rotas. Las balizas del Consejo parpadeaban hasta extinguirse. Las embajadas estaban abandonadas, sus banderas destrozadas por los vientos planetarios o reducidas a cenizas. Y sobre todos ellos, las naves terranas flotaban como monumentos, advertencias de acero gris en órbita, inmóviles, pero siempre presentes. El Consejo se disolvió. No con ceremonia, no con dignidad, sino con desesperación. Cada especie emitió sus propias declaraciones individuales, culpando a otros en los archivos diplomáticos, fingiendo que no lo sabían, fingiendo que lo habían intentado. Nadie les creyó. En la Tierra, el planeta nunca había parecido más unido o más diferente. Los gobiernos globales se habían fusionado, no por votación, sino por necesidad. La humanidad ya no se veía a sí misma en líneas de país o credo. Eran uno, no por la paz, no por la gloria, sino porque las estrellas les habían enseñado que, divididos, solo se arrodillarían. Y ya no se arrodillarían más.
La comandante Raina Malden estaba de pie frente a la Asamblea de la Unión Terrana, flanqueada por estrategas de IA, soldados y civiles que habían visto demasiado como para volver a ser idealistas. Una vasta cámara de fuerza silenciosa. Sin aplausos, sin discursos de triunfo, solo claridad. Se dirigió a ellos como se dirigía a su tripulación, como soldados al borde de la historia. No conquistamos, dijo. Les recordamos que existimos. Silencio. Les dimos empatía. Nos devolvieron crueldad. Ofrecimos paz. Nos dieron silencio. Y ahora preguntan qué haremos con el poder que hemos recuperado. Miró a la asamblea, rostros tallados por el dolor, templados por la unidad. Lo conservamos. Alguien en la multitud se movió. Raina continuó. No gobernamos. No dictamos. Pero nos aseguramos de que nadie olvide jamás lo que sucede cuando la humanidad deja de ser cortés. Les dejamos sentir lo que hemos cargado durante generaciones. Y ahora nos aseguramos de que nadie más tenga que hacerlo. Corinne se paró a su lado, con una tableta en la mano. Informes de todos los sectores. La mayoría de los mundos del Consejo están entrando en estados provisionales. No hay resistencia. No son capaces. ¿Y las flotas rebeldes? Preguntó Raina. Dispersas. Algunas se rindieron sin siquiera un saludo. El resto se oscureció. Las encontraremos si se mueven. Ella asintió. Déjalos correr. Su miedo los mantendrá fuera de nuestro alcance más tiempo de lo que nuestras armas podrían hacerlo. Él dudó, y luego hizo la única pregunta que todos tenían demasiado miedo de expresar. ¿Se acabó? Raina se giró hacia el enorme ventanal detrás de ella. La tierra colgaba como un centinela silencioso en las estrellas. Por un momento, no habló. Nunca se acaba. No para nosotros. Se volvió hacia su gente. Fuimos forjados en el desprecio, templados en el silencio. Pensaron que éramos menos, pero nos enseñaron a ser más. Ahora, permanecemos vigilantes. Observamos. Y si alguna vez se levantan de nuevo con la misma arrogancia, estaremos esperando. En algún lugar de un mundo destrozado, una vez gobernado por gobernadores del Consejo, una niña miró al cielo y vio pasar una nave terrana. No sabía qué era el Consejo. No sabía lo que le habían arrebatado a la tierra. Todo lo que sabía era que la nave no disparó. No gritó. Observó. Y de alguna manera, se sintió más segura. No porque los humanos estuvieran allí, sino porque la galaxia finalmente entendió lo que había creado. La humanidad había despertado, y nunca volvería a dormir.